¿Qué nos quería decir Mateo 21-22 en la Biblia en este versículo tan famoso que para mí es uno de mis favoritos? Por eso he decidido grabarte este vídeo donde vamos a analizar palabra por palabra para que veas cuál es el mensaje que lleva dentro y cómo en él se recogen estas leyes universales que Dios creó y que su Hijo Jesús ya conocía y las puso de manifiesto a lo largo de toda su trayectoria. Jesús nos dijo hace más de 2000 años que todo lo que pidamos en oración, creyendo que ya lo tenemos, lo recibiremos. Bueno, pues esta frase es la base de todos los milagros que Jesús hizo. Así es que quédate hasta el final del vídeo porque es muy importante que la entiendas y sobre todo que la pongas en práctica para que recibas todo aquello que pidas. Comenzamos. Venga, vamos a empezar ya por la primera palabra que es súper importante. Y nos dice: todo. Todo es todo. No es esto sí, esto no, un poquito o tal vez. Todo es un absolutismo y Dios es el todo creador, el todo infinito y está en ese campo de posibilidades donde todas las posibilidades son posibles para ti. Entonces quiero que empieces a abrir tu mente a que todo ya es y todo eso es posible para ti, ¿vale? Porque Dios habita en ti, te lo recuerdo. Entonces, todo ya está en ti. Bien, esta palabra es súper importante porque la gente se queda, venga, pues una casita, un cochecito, un poquito de dinero, esa comidita, ¿vale? Pues si estás en el poquito, no estás en el todo. Por eso no vas a recibir todo lo que pidas. Seguimos. Todo lo que pidáis. Tenemos que pedir. ¿Cuál es el problema de la mayoría de las personas? Pues que no piden porque no se sienten merecedoras de recibir. Esto es una creencia que fuimos sembrando a lo largo de nuestra vida, sobre todo en nuestra infancia, cuando nosotros pedíamos y papá o mamá no nos lo daba. Entonces fuimos creyendo que no éramos merecedores de eso que pedíamos, porque siempre era condicionado a te lo doy si haces esto, te lo compro si no sé qué, te llevo a este sitio si no sé cuánto. ¿Vale? Pues todo lo que tú pedías normalmente no lo recibías. Entonces, creíste que no eras merecedora de eso que pedías. Por tanto, tienes que empezar a borrar esta creencia, porque el no pedir te está alejando del recibir. Ahora, ¿cómo se pide? Continuamos. En oración. Según la ciencia, y para que tu mente lógica lo entienda, los estados de oración son los estados de alfa y teta. Estos son estados donde las ondas cerebrales vibran a una frecuencia más baja, son más lentas y están en modo relajación. Y son normalmente por la mañana y por la noche. Entonces, en esos momentos tú puedes conectar con esa mente subconsciente y es ahí donde vas a reprogramar esas creencias que te he comentado. Que no se te olvide que tu realidad responde a lo que tú crees y esperas sobre ella. Esto lo vimos en el vídeo que hablaba del efecto observador, que te invito a que vayas a verlo. Y es en ese momento cuando tú puedes conectar con la supraconciencia, que es un plano más elevado, esta mente donde se encuentra ese campo de posibilidades. Y ahí conectamos con la oración. Y es en ese momento cuando tienes que pedir. Tú y yo ahora mismo estamos en onda beta, donde nuestro cerebro actúa a una frecuencia mucho más rápida porque tiene que analizar y procesar toda esta información. Entonces, ahora mismo no es el momento de pedir porque no estás en la frecuencia correcta.
Es como si quisieras llamar a Dios o al universo y estás marcando el número equivocado. Por eso la gente dice que esto no funciona, que si no sé qué y no sé cuánto. No, no están entendiendo que están llamando mal a un número equivocado. Entonces, ¿cómo llego yo a estos estados? A través de la meditación. Los estados de oración son los estados meditativos, donde alcanzamos una onda de relajación mucho más baja. Y ahí es cuando voy a conectar con esa conciencia universal, con Dios, con el universo. Llámalo como quieras, porque todo es lo mismo, que la gente no lo entiende. La gente dice, pero es que Dios creó el universo, entonces llámalo Dios. Vale, es que Dios y el universo es lo mismo. Bueno, pues cuando tú conectas con estos estados, ahí te olvidas y te abstraes de tu realidad actual. Venga, pues seguimos con la frase. Y ahora nos dice, todo lo que pidáis en oración, creyendo, tienes que creer. Volvamos al vídeo del efecto observador. El científico tenía una creencia firme de cómo tenía que ser el resultado del experimento. Él creía que las ondas tenían que comportarse igual que lo había hecho la partícula. Como él tenía una creencia firme de cómo tenía que ser el resultado, esa creencia terminó afectando al resultado en sí mismo. Por tanto, tienes que creer para después ver. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas dicen, no, yo tengo que ver para creérmelo. Si no lo veo, no lo creo. Bueno, pues este experimento demostró que no, que primero tienes que creer para después ver. Entonces, tú necesitas creer en eso que estás pidiendo, porque si no lo crees, ¿cómo lo vas a ver? Seguimos. Creyendo que ya lo creyendo que ya lo tenéis. Ya. Aquí hay otro error en la mayoría de las personas cuando visualizan, que se van a un tiempo futuro y te está diciendo que es ya, momento presente. Tienes que sentir y creer que ya es tuyo, y esa es la mayor definición de fe. La creencia de lo que no se ve, la certeza de lo que espero. Si yo ya creo en algo que no veo y tengo la certeza de que ya lo tengo, lo voy a recibir. Ahora, no te confundas, porque pensar y creer no es lo mismo. Una cosa es pensar, y yo puedo pensar que soy millonaria, que tengo la casa que quiero, que tengo la pareja, el estado de salud, vale. ¿Pero eso se ha materializado? No. Por tanto, pensar no es lo mismo que creerlo. Déjalo aquí abajo escrito en los comentarios, porque así vas a empezar a reprogramar esa mente. Pensar no es creer. Porque cuando yo pienso, estoy utilizando mi mente lógica, por tanto estoy en onda beta. Y ahí hemos dicho que esa no era la frecuencia para visualizar. Entonces yo tengo que creer en algo que todavía no puedo ver. Y esa es la definición de fe. Y según tu fe, te es dado. Entonces tenemos que aprender a mirar con los ojos de la metafísica, con los ojos del alma, que están en un plano más elevado. Porque cuando yo miro desde mi plano físico, solamente estoy viendo el 2% de la realidad, cuando aquí se encuentra el 98%. Y aquí está todo eso que todavía no puedo ver. Pero que no lo veas no significa que no exista. Venga, pues vamos a terminar la frase que dice: lo recibiréis. Mira, lo vas a recibir. Entonces, no dejes ni que entre la duda, ni que entre tu mente lógica a sabotearte, ni que entre el miedo, porque todo eso son estados mentales que crea tu propia mente precisamente para tu supervivencia. Cuando tu mente empieza a ver algo que está fuera de su zona de confort, fuera de lo conocido para ella, activa esos estados mentales. Entonces, tu cerebro empieza a despertar en ti ese estado de supervivencia, porque a tu cerebro le da igual todos tus deseos. Él simplemente está llevando a cabo la función para la que fue creado. Pero resulta que nosotros somos seres tripartitos, es decir,
que además de un cuerpo y una mente, somos un alma. Y el alma vino a crear, a evolucionar y a cumplir todos tus deseos, que resulta que son también los suyos. Mira, Buda nos decía que somos el resultado de todo lo que pensamos. Es decir, que todos tus pensamientos dominantes terminan tomando forma, porque donde pones tu atención, pones tu energía y eso se materializa. Hermes Trismegisto nos decía en la tabla esmeralda que como es arriba, es abajo. Es decir, que como es en la mente, es en la materia. Y esto es el principio de correspondencia que nos dice justamente eso. Y Napoleón Hill nos decía en su libro Piense y hágase rico que todo lo que el hombre es capaz de creer y concebir lo puede crear. Por tanto, todos decían lo mismo pero con diferentes palabras. Entonces, ahora que sabes todo esto y sabes que es verdad porque han manifestado cosas increíbles, aunque tú creas que no, están manifestando constantemente. De hecho, si eres mujer y tienes hijos, han manifestado vida. Entonces, no entiendo por qué la gente no quiere ver esto. Realmente me parece ser poco inteligente, pero bueno. De hecho, Jesús de Nazaret nos decía que conoce la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si no conoces esta verdad, vas a vivir una vida infeliz, vas a vivir una vida como en una prisión y vas a ser víctima de las circunstancias y no vas a ser tú quien cree tu realidad. Pero tranquilo, que otro lo hará por ti. Resumiendo, que nunca vas a ser libre hasta que no uses tu poder creador. Es decir, hasta que no experimentes la verdadera paz de sentir que todo está en tus manos y depende de ti, tanto lo bueno como lo malo. Esto implica un grado de responsabilidad porque tienes que entender que todo depende de ti, tanto lo que te gusta como lo que no se te olvide. Conclusión, que ninguna persona, incluida yo, va a poder materializar cualquier cosa que desee sin antes visualizarla y sin creer que eso es posible para ella. ¿Por qué? Porque es un principio universal, es una ley divina. Entonces, te pido que no me creas nada, que lo compruebes por ti mismo, no te lo cuestiones. Empieza a ponerlo en práctica y después me cuentas, porque yo he materializado cosas que creía imposibles, pero empecé a cambiar esa creencia y empecé a creer que eso era posible para mí y así se dio. De hecho, el año pasado materialicé más de 500.000 euros con los que pagué todas mis deudas. Empieza a conectar con tu deseo, con esa realidad que quieres crear. Y si todavía no sabes cuál es tu deseo, no pasa nada. Pero recuerda que todo lo que pidas se puede cumplir. Y todo hemos dicho que era todo. Así es que vamos a poner mucho ojo a esto, porque si hemos dicho que tenemos un grado de responsabilidad a la hora de crear, vamos a ver dónde estamos poniendo la atención, porque si estoy todo el día quejándome de la realidad que tengo ahora, ¿qué crees que va a pasar? Ya sabes que Dios o el universo responden a la expectativa que tú tengas. Así que deseo realmente de corazón que despiertes y que empieces a vivir esa vida que Dios tiene preparada para ti simplemente por el hecho de haber nacido. Y yo te voy a ayudar. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, compártelo con esas personas que creas que les pueda ayudar, la verdad es que me vas a apoyar un montón y finalmente te digo que tener fe es hacer lo posible creyendo que en el momento de lo imposible Dios hará su parte. Gracias, gracias.